Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo. ¿Cómo están hoy, mi gente? Espero que estén fantásticos, llenos de energía y sobre todo, listos para un vídeo que sinceramente me ha dejado sin aliento. Hoy 26 de julio de 2025, es un día que estoy seguro, quedará grabado a fuego en la memoria de todos los que somos fanáticos de las series turcas y por supuesto del fascinante mundo del entretenimiento. Y es que la noticia que ha explotado hoy, es simplemente monumental. Una bomba atómica para el corazón de muchos. Como el título lo indica, y creo que ya lo saben, Hande y Kerem. Sí, así como lo oyen. Hande Erçel y Kerem Bürsin. O como a muchos nos gusta referirnos a ellos con cariño y nostalgia, Hande y Kerem. La noticia que ha recorrido como un reguero de pólvora las redes sociales, los blogs especializados, los foros de discusión, y por supuesto todos los canales de YouTube como el mío, es algo que, seamos honestos, muy pocos esperábamos, una sorpresa que nos ha dejado a todos con la boca abierta, el alma en un puño y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que ya lo saben, en el mundo del espectáculo, sobre todo cuando hablamos de las parejas que nacen en las telenovelas y series, cualquier cosa, por más improbable que parezca, puede suceder. La vida a veces imita al arte y viceversa. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles más jugosos, en los rumores que ya hierven en la red, en las especulaciones que se multiplican como conejos y en todo el revuelo que ha causado esta noticia que ha sacudido el mundo seriéfilo, quiero recordarles, por favor, que se suscriban al canal. Es totalmente gratis, es rápido como un rayo y les aseguro que no se van a arrepentir. Aquí en este humilde espacio encontrarán toda la información, análisis, debates y por supuesto, la pasión que nos une por nuestras series y actores favoritos. Y además me ayudan un montón, de verdad. Así que suscríbanse ahora mismo, activen esa campanita mágica para no perderse ningún vídeo y no ser los últimos en enterarse de nada. Ya saben, la campana es la que les avisa. Vamos, un clic. Perfecto. ¿Listos para la noticia que lo cambiará todo? Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. La noticia que ha desatado la locura entre los fans de Love is in the air, Senkalkapm, o Eres tú quien llama a mi puerta como se le conoce en español, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido vistos juntos. Pero no solo eso, han sido vistos juntos en una cita romántica. Exacto. Una cena romántica. ¡Qué maravilla! Permítanme contextualizar un poco para aquellos que quizás sean nuevos en este apasionante universo de las series turcas. Hande y Kerem, como saben, fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Love is in the air. La química que tenían en pantalla era, por decirlo suavemente, innegable. Era palpable, vibrante e intensa. Los fanáticos lo notamos y muy pronto, los rumores de una relación en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Y para alegría de muchos y envidia de otros, efectivamente, terminaron confirmando su romance. El sueño se hizo realidad. Durante meses e incluso años, fueron la pareja del momento, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos imitar. Compartían momentos románticos en redes sociales, desde fotos en hermosos paisajes hasta instantáneas de sus vacaciones y por supuesto, asistían a eventos juntos, deslumbrando en cada alfombra roja y demostrando con cada gesto que su amor traspasaba la pantalla, que la magia de Love is in the air había trascendido la ficción y se había convertido en una realidad tangible. Era el cuento de hadas que todos anhelábamos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y a veces en la vida misma, la historia, por más hermosa que fuera, llegó a su fin. La ruptura fue un duro golpe para muchísimos fans que con toda su inocencia, soñábamos con verlos juntos para siempre, construyendo una vida juntos, formando una familia y envejeciendo con amor. ¡Qué duro fue! Los rumores sobre las causas de la separación fueron muchos, y las especulaciones se multiplicaron. Diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, presiones mediáticas excesivas, terceros en discordia. Cada medio de comunicación, cada blog, cada foro tenía su propia teoría, su propia versión de los hechos. Pero lo cierto, la realidad, es que Hande y Kerem, por el motivo que fuera, tomaron caminos separados. Y el corazón de muchos se partió en pedazos. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino, tanto profesional como personal.
Hande, con su belleza y talento innatos, continuó protagonizando series exitosas, conquistando corazones con cada personaje que interpretaba, participando en campañas publicitarias que la convirtieron en un rostro codiciado por las marcas más importantes del mundo y consolidándose como una de las actrices más queridas, admiradas y respetadas de Turquía. Su carrera siguió en ascenso, demostrando su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Kerem, por su parte, siguió trabajando sin descanso en proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para sumergirse en personajes complejos y atractivos. Mantuvo su estatus de actor reconocido, admirado y respetado, y continuó deleitando a sus fans con su carisma y talento. Ambos siguieron adelante demostrando que la vida, a pesar de las dificultades, continúa. Y ahora, la noticia. La gran noticia. La noticia que nos ha dejado con el corazón en un puño. Después de mucho tiempo de rumores esporádicos que surgían de vez en cuando, de fotos en eventos con amigos en común, de encuentros casuales. Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido vistos juntos. Sí, lo escucharon bien, han sido vistos juntos. Y no solo eso, sino que las fotografías que han inundado Internet y las redes sociales muestran a ambos actores en una cena romántica. Una cena a la luz de las velas. Una cena que parece sacada de una película. Según fuentes cercanas, la cena tuvo lugar en un restaurante de Estambul, una ciudad romántica por excelencia, y por lo que se puede apreciar en las fotos, ambos actores se mostraban muy felices y relajados. Se les vio charlando animadamente, compartiendo risas, miradas cómplices que parecían sacadas de la pantalla, y disfrutando de una velada íntima y especial. ¡Qué fuerte! ¡Qué impacto! Es como si el tiempo no hubiera pasado. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto? ¿Es una simple coincidencia? ¿Son solo amigos, como se ha rumoreado en el pasado? ¿O están retomando su relación? Esa es la pregunta del millón. La pregunta que nos mantiene en vilo. Y por supuesto, las especulaciones no se han hecho esperar. Hay quienes, con la esperanza en el corazón, creen fervientemente que se trata de un reencuentro romántico, que están reviviendo la llama del amor, que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Creen que el tiempo, la distancia y la madurez han jugado a su favor, y que ahora, con más experiencia y sabiduría, pueden construir una relación más sólida y duradera. Piensan que la magia del Love is in the air puede volver a renacer. Otros, con un toque de escepticismo, creen que se trata de una simple amistad, una cena entre dos personas que, a pesar de la ruptura, han mantenido una buena relación, un cariño y un respeto mutuo. Creen que, después de todo lo vivido, han decidido ser amigos y compartir momentos agradables, sin que eso implique nada más. Y por supuesto, no faltan los que, con una mentalidad más pragmática, piensan que todo es una estrategia de marketing bien calculada, una forma de generar interés y expectativa en torno a futuros proyectos profesionales. Tal vez estén planeando trabajar juntos en una nueva serie o película, o tal vez simplemente estén aprovechando la atención mediática para impulsar sus carreras. Analicemos un poco cada una de estas teorías, para ver qué tan probables son. La primera, la de la amistad, es plausible, realista y, de alguna manera, hasta esperanzadora. Hande y Kerem compartieron una experiencia muy intensa y especial durante el rodaje de Love is in the air. Pasaron meses juntos compartiendo largas jornadas de trabajo, momentos de risas, lágrimas, estrés y euforia. Es natural que hayan desarrollado una amistad que trascienda la relación romántica. Es posible que después de un tiempo hayan decidido retomar el contacto, mantener una relación de amistad, apoyarse mutuamente y compartir momentos especiales, sin las presiones ni expectativas de una relación amorosa. La segunda teoría, la de la reconciliación, es la que más ilusión genera entre los fans, la que nos hace soñar despiertos. Muchísimos, hemos estado esperando este momento durante años. La química entre Hande y Kerem era innegable y la idea de verlos juntos de nuevo, de imaginar un futuro juntos, es algo que muchos anhelan. Las fotos, por supuesto, muestran una cercanía, una complicidad y una intimidad que podrían indicar que hay algo más que amistad. Las miradas, los gestos, las risas, todo parece indicar que la chispa sigue encendida. Y finalmente la tercera teoría, la del marketing, es también una posibilidad, aunque personalmente no es la que más me convence. Es cierto que el mundo del espectáculo está lleno de estrategias de este tipo.
Es posible que Ande y Kerem estén trabajando en un proyecto juntos y que este reencuentro sea una forma de generar expectativa, de atraer la atención del público, de asegurar el éxito de su próximo trabajo. Pero, ¿sería posible que estuvieran jugando con los sentimientos de sus fans de esta manera? ¿Sería posible que estuvieran utilizando nuestra ilusión y esperanza para fines comerciales? Personalmente, ¿qué creo yo? Bueno, ya lo saben, soy un romántico empedernido, un soñador incurable, y me encantaría pensar que hay una reconciliación en camino. Creo que la conexión entre Ande y Kerem es auténtica, genuina, y que es posible que el tiempo, la distancia y la madurez hayan ayudado a que maduren, a que se den cuenta de lo que sienten el uno por el otro. Creo que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Pero también soy realista y sé que en el mundo del espectáculo, a veces, las cosas no son lo que parecen. Sé que la industria es implacable, que la presión mediática es enorme y que las decisiones pueden estar influenciadas por factores externos. Así que con los pies en la tierra espero lo mejor, pero también me preparo para cualquier escenario. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta noticia ha revolucionado a todos. Los fans están emocionados, los medios de comunicación están hablando de ello, las redes sociales están que echan humo, los foros de discusión hierven, los blogs especializados se actualizan constantemente. Es un verdadero terremoto. Un tsunami de emociones. Y por supuesto, lo importante ahora es esperar y ver qué pasa. Quizás Ande y Kerem decidan hablar públicamente sobre su reencuentro, aclarar los rumores y compartir sus sentimientos. Quizás simplemente decidan mantener su privacidad y nos dejen especulando, soñando y esperando. Sea como sea, estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier señal. Seremos los primeros en informar. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes algunas de las reacciones que he visto en las redes sociales. Los comentarios son variados como era de esperar, pero la mayoría reflejan alegría, emoción, esperanza y nostalgia. Hay quienes expresan su alegría inmensa, su esperanza de que se den una segunda oportunidad, su deseo de verlos juntos y felices de nuevo. Hay quienes, con lágrimas en los ojos, recuerdan los momentos más bonitos de Love is in the Air. Y quienes simplemente celebran la posibilidad de verlos juntos de nuevo. También hay algunos comentarios escépticos, que dudan de la veracidad de la noticia, que creen que todo es una estrategia de marketing o que simplemente han perdido la fe en el amor. Pero en general, la mayoría de los comentarios son positivos, optimistas y llenos de cariño hacia Ande y Kerem. En definitiva, la noticia de Ande y Kerem ha sido una sorpresa que ha alegrado el día a muchos, que nos ha devuelto la esperanza, que nos ha recordado que en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, todo es posible, que el amor puede ser eterno y que los sueños, a veces, se hacen realidad. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, para que les quede claro, y para que no se pierdan ningún detalle. Hemos analizado la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que ha generado un gran revuelo y un terremoto de emociones en el mundo del entretenimiento, especialmente en el fandom de las series turcas. Hemos repasado sus historias desde su romance en Love is in the Air hasta su ruptura, y hemos especulado sobre el significado de su reciente y romántico encuentro. Hemos explorado las posibles teorías, desde la amistad hasta la reconciliación y las estrategias de marketing, y hemos compartido algunas de las reacciones más relevantes y emotivas de los fans. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado la información, el análisis, la emoción y la pasión que le he puesto. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y debatir sobre ellas, porque ustedes son mi comunidad, mi familia seriéfila. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos, reviviendo la magia de Love is in the Air? ¿Qué esperan que pase? ¿Qué es lo que más les gustaría que ocurriera? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir sus emociones. ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Tienen otra teoría? Cuéntenmelo todo. No se queden con nada. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, porque así llegaremos a más personas y podremos seguir creciendo juntos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Me motivan a seguir adelante.
Y no se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos analizando las últimas noticias del mundo de las series turcas, donde seguiremos compartiendo nuestra pasión. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y que la magia del amor siempre los acompañe.